Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre te digo, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, hoy día vamos a ver algo muy interesante, como ya habrás visto, ¿cierto?, en la miniatura de este video, y consiste en poder pasar los datos desde un archivo CSV a nuestra base de datos en Notion. Si no conoces el formato CSV, es un formato muy clásico que, ¿cierto?, está bastante estandarizado y básicamente son datos, ¿cierto?, como lo pueden ser desde una planilla de Microsoft Excel, y lo pasamos a CSV, ya que es un formato que muy a grandes rasgos, ¿cierto?, tiene estos datos separados por coma, etc. Es un estándar bastante universal y creo que por eso es que, ¿cierto?, en Notion podemos hacer esta importación de una forma muy sencilla, no así, por ejemplo, si trabajáramos con una planilla de forma Excel, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Lo primero que tenemos que tener es nuestro archivo, ¿cierto?, en el formato CSV que queramos, ¿cierto?, exportar. Como te digo, en Microsoft Excel tú puedes exportar tus datos de una plantilla, ¿cierto?, directamente desde Excel a el formato CSV. Bueno, aquí tengo abierto, ¿cierto?, un Excel común y corriente, en este caso de usuarios, y simplemente cuando tú te vas aquí, ¿cierto?, a archivo, puedes guardar como, ¿ya? Y aquí te da la opción, entre muchas otras cosas, del formato en que tú quieras guardar tu libro, ¿cierto?, o tu hoja de Excel, y acá abajo, ¿cierto?, en formatos habituales está el CSV, ¿cierto?, que dice ahí codificado en un UTF-8, etc. En realidad lo que importa es que esté en CSV, ¿ok? Perfecto. Una vez que tú tienes exportado este archivo, si te das cuenta lo que yo estoy exportando, aquí está el Excel original, tengo un formato tengo un formato IDE, ¿cierto? El nombre en este caso son usuarios, ya tengo los nombres de los usuarios, su cargo, la unidad a la que pertenece, etc. Aquí tengo aproximadamente, si no me equivoco, son 200 registros, por lo tanto vamos a hacer una prueba bastante interesante y contundente en Notion. Bueno, voy a cerrar esto. Si es que yo quisiera abrir el CSV, en este caso, como estoy trabajando desde Mac, lo que ocurre es que me abre por defecto en Numbers, ¿ok?, que es el formato, ¿cierto?, de cálculo como Excel, pero en Mac. Y si te das cuenta, igual ya se representan los datos. Lo importante aquí es que la propiedad que tú quieras conservar en tu base de datos de Notion, como la propiedad, ¿cierto?, que es la de entrada, es decir, la que tiene la A mayúscula y la A minúscula. Si no sabes de lo que hablo, te dejo por aquí el icono. Tienes que dejarla, ¿cierto?, en primer lugar. Entonces yo abrí aquí el CSV y en Numbers, bueno, puedo modificar, ¿cierto?, el orden de las columnas. Así que, por ejemplo, aquí el ID es el que manda, pero en este caso me interesa que el funcionario sea, ¿cierto?, la entrada principal en la base de datos de Notion. Entonces, una vez que yo tengo esto modificado, ¿ok?, puedo guardar los datos y cerrar el CSV. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Vamos a primero crear una base de datos. Como siempre, podemos usar el shortcut, ¿cierto?, y ponerle aquí una base de datos integrada para que no perdamos esta estética, ¿cierto?, de la página. Recuerda que aquí tú puedes seguir creando otros bloques, ¿ya? Eso es lo interesante de las bases de datos, perdón, que están integradas, no te olvides. Ahora, esta base de datos, bueno, aquí le vamos a poner un nombre, usuarios, y esta es la propiedad que, recuerda, nos interesa. Esta propiedad viene por defecto cuando tú creas una base de datos en Notion. La vamos a eliminar para que no se confunda. Y estos tres registros por defecto siempre Notion te los agrega. Yo los voy a eliminar. Y aquí tenemos entonces una base de datos muy sencilla que tiene una sola propiedad. Entonces, ¿cómo hacemos la importación? Muy sencillo. Si tú haces clic en los tres puntos que son las propiedades de nuestra base de datos, vamos a entrar ahí. Dice combinar con CSV. Por supuesto que aquí dice combinar, es decir que en teoría, si tú ya tienes datos en tu base de datos, no se van a reemplazar, sino que esto se va a agregar, ¿cierto?, a continuación. Idealmente deberías tener las mismas propiedades precargadas, ¿cierto?, en tu base de datos en Notion, predefinidas, para que coincida cuando hagas la importación. Como acá vamos a hacer algo en blanco, ¿cierto?, da lo mismo porque él automáticamente va a crear las propiedades. Entonces yo hago clic en combinar, obviamente me hace buscar el CSV, en este caso es usuarios 2, que modifiqué el orden de las columnas, y fíjate que hace, ¿cierto?, el proceso de importación. Son 200 entradas en esta base de datos
No demora mucho, va a depender por supuesto de tu conexión a internet y de otros factores, principalmente de cómo ande, ¿cierto?, el servidor. Bien, y ahí si te das cuenta ya ha terminado y fíjate entonces, ha respetado, ¿cierto?, que esta propiedad sea el nombre de los usuarios, le ha puesto una propiedad de select para la profesión, ¿sí? Y si te das cuenta ha creado todas las propiedades. Voy a poner aquí debajo la planilla original para que tú veas cómo ha respetado, ¿cierto?, todo lo que hemos indicado. Entonces tenemos el nombre del usuario que lo hemos puesto en primer lugar. El cargo lo ha convertido en una propiedad de select, ¿cierto? La edad, por supuesto, que está en un formato numérico. La unidad también la ha dejado como un select. Y el sexo también. Si te das cuenta ha hecho un orden. Yo probablemente me imagino que va a depender mucho de cómo esté configurado, ¿cierto?, el CSV, pero tienes la posibilidad, ¿cierto?, de mover estas columnas, como muy bien sabes. No te olvides que, como te digo, estas columnas perfectamente yo las puedo ir ordenando, independiente, ¿cierto?, de que esta sea la propiedad de entrada principal. Las de fecha, ¿cierto?, tú puedes convertirlas automáticamente en una propiedad de tipo fecha para que se respete, ¿cierto?, el formato. Simplemente haciendo clic de esa forma, si te das cuenta ahí ya tenemos fechas correctas. Nuevamente, para que no te olvides, hago clic sobre la propiedad, en este caso le pongo editar propiedad y el tipo lo ponemos como tipo fecha. Al hacer eso entonces le decimos a Notion que se configura, ¿cierto?, la fecha. Y finalmente entonces ya tenemos todos los datos y como te das cuenta esto ha sido bastante sencillo. Así que eso es lo que te quería contar en este video bastante express, pero creo que es muy útil que conozcas esta función, sobre todo cuando trabajamos con muchos datos y que estamos acostumbrados, ¿cierto?, a tenerlos en planillas como Excel, como Numbers, etcétera, pero que finalmente podemos incluirlas en nuestro Notion. Y aquí tú sabes ya que esto da para mucho, ¿cierto? Podemos trabajar con las distintas vistas, las distintas, los distintos filtros, las distintas agrupaciones y por lo tanto le damos, ¿cierto?, todo este potencial a nuestra información. Bueno, como siempre te invito a dejar en los comentarios si te gustó este video, si tienes alguna duda, seguirme en mis redes sociales, comentar, ¿cierto? Y por supuesto dejar tu manito arriba porque todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo. Así que nos vemos en un siguiente video.